Hola, soy Gilberto, tu narrador esta noche. Estoy aquí para ayudarte a relajarte y desconectarte. Ponte cómodo y cierra los ojos si lo prefieres. No importa dónde estés, estamos juntos en este viaje. Dime, ¿qué hora es donde te encuentras ahora? ¿Y de qué parte del mundo me estás escuchando? Me encantaría saberlo. Antes de que caigas en un sueño profundo, recuerda darle me gusta y suscribirte para más relatos. Ahora respira hondo y prepárate, porque la primera historia comienza. En lo profundo de un bosque olvidado, existía un lago rodeado de árboles tan altos que bloqueaban casi toda la luz del sol. Era conocido como el lago de los susurros, y los pocos que se atrevían a visitarlo contaban historias inquietantes. Decían que si te acercabas demasiado a sus aguas, podías escuchar tu nombre pronunciado por voces suaves que te llamaban desde las profundidades. Sofía, una escritora fascinada por los misterios, decidió investigar el lugar tras escuchar la leyenda de un guía local. La idea de un lago que hablaba le parecía absurda, pero también irresistible como material para su próximo libro. Llegó al bosque al atardecer, equipada con su cámara, una libreta y una linterna. El sendero hacia el lago era estrecho y cubierto de maleza, pero finalmente llegó a un claro donde el agua brillaba con un reflejo extraño bajo la luz menguante. Había algo hipnótico en la superficie, el agua era tan calma que parecía un espejo, devolviendo una imagen perfecta del cielo y los árboles. Sofía se acercó a la orilla y tomó algunas fotos. Mientras revisaba las imágenes en su cámara, notó algo extraño. En cada foto había sombras en el agua, aunque no había nada visible frente a ella. Interesante, murmuró, anotando sus observaciones en la libreta. De repente, escuchó un sonido suave, casi imperceptible. Era como un susurro, una mezcla de palabras ininteligibles que parecía provenir del lago. Se inclinó hacia el agua, pensando que tal vez el viento estaba causando el ruido, pero entonces lo escuchó claramente, su propio nombre. ¿Sofía? Retrocedió de golpe, su corazón latiendo con fuerza. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Trató de convencerse de que era una coincidencia, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Encendió su grabadora y la colocó cerca de la orilla. Si alguien está aquí, ¿puede decir algo más?, preguntó, tratando de sonar valiente. El lago permaneció en silencio, pero en la grabadora, al reproducir el audio, escuchó algo que la hizo estremecer. Ven. La voz era suave, casi musical, pero había algo en ella que la inquietaba profundamente. Decidió quedarse un poco más, encendiendo su linterna mientras el sol terminaba de ocultarse. Fue entonces cuando vio algo moverse bajo la superficie. Parecía una sombra alargada, deslizándose lentamente en el agua. Sofía la siguió con la luz de su linterna, pero cuando llegó al centro del lago, desapareció. Esto tiene que ser un animal, dijo en voz alta, aunque no estaba convencida. De repente, el agua se agitó, y una figura comenzó a emerger lentamente desde las profundidades. Al principio pensó que era una rama o algún objeto flotante, pero pronto se dio cuenta de que era algo humanoide. La figura tenía el cabello largo y oscuro, que flotaba alrededor de su rostro pálido, y unos ojos que la miraban fijamente. Sofía retrocedió, tropezando con una raíz y cayendo al suelo. La figura no se movió, pero su voz resonó claramente en el aire. ¿Por qué viniste? Antes de que pudiera responder, la figura se hundió nuevamente en el agua, dejando solo círculos en la superficie. Sofía recogió su grabadora y su libreta, decidida a irse, pero cuando intentó encontrar el camino de regreso, se dio cuenta de que algo no estaba bien. El bosque parecía diferente,
como si los árboles hubieran cambiado de lugar. Las sombras se alargaban, y el aire estaba tan pesado que era difícil respirar. «Esto no es posible», susurró, encendiendo su linterna y buscando el sendero. De repente, escuchó pasos detrás de ella. Giró rápidamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, los pasos continuaban, acercándose lentamente. «Sofía», dijo nuevamente la voz, esta vez más cerca. Corrió hacia la orilla, esperando que el lago estuviera a su vista, pero lo que encontró la detuvo en seco. Ahora estaba rodeada de varios cuerpos pálidos que flotaban en el agua, todos con los ojos abiertos, mirándola fijamente. «Ven con nosotros», dijeron al unísono. Sofía gritó, dejando caer su linterna mientras retrocedía. Tropezó nuevamente, esta vez golpeándose la cabeza contra una roca. Antes de perder el conocimiento, lo último que vio fue la figura de cabello oscuro emergiendo del agua, acercándose lentamente hacia ella. Cuando despertó, era de día. Estaba sola en la orilla, con su cámara y libreta intactas, pero sin rastro de su grabadora. Corrió de regreso al pueblo, ignorando las ramas que arañaban su piel y el dolor en su cabeza. Al llegar, intentó explicar lo que había visto, pero los lugareños se limitaron a mirarla con expresiones sombrías. «No debiste ir sola», dijo el guía local. Al revisar las fotos en su cámara, todas estaban en blanco, excepto una, la imagen de la figura pálida mirándola desde el centro del lago, con una expresión que parecía una mezcla de tristeza y amenaza. Desde ese día, Sofía nunca volvió a escribir sobre fenómenos inexplicables. Sin embargo, a veces, en las noches más silenciosas, aún escucha su nombre susurrado en el viento, como si el lago la llamara una vez más para terminar lo que comenzó. En una ciudad antigua, donde las calles empedradas parecían contar historias de otros tiempos, había una biblioteca que los locales conocían como la Biblioteca del Tiempo Detenido. A simple vista, era un edificio olvidado, con puertas de madera desgastadas y ventanas cubiertas de polvo. Sin embargo, la leyenda decía que esta biblioteca nunca cerraba y que aquellos que entraban en busca de conocimiento podían encontrar respuestas, pero a un precio. Laura, una historiadora en busca de información sobre una civilización perdida, llegó a la ciudad tras leer un artículo que mencionaba la biblioteca. Los archivos oficiales no mencionaban su existencia, pero los rumores eran lo suficientemente intrigantes para llevarla allí. Encontró la entrada justo antes del anochecer, cuando las sombras comenzaban a alargarse. Empujó las puertas, que se dieron con un crujido profundo, y entró. El interior estaba sorprendentemente bien iluminado, con lámparas que emitían una luz cálida. Los estantes de madera se extendían hasta donde alcanzaba la vista, llenos de libros de todos los tamaños y colores. «Es increíble», murmuró, sacando su libreta para anotar sus impresiones. Mientras caminaba por los pasillos, notó que no había nadie más allí. No había recepcionista, ni otros visitantes, ni siquiera el ruido de pasos. El aire era fresco, pero pesado, como si estuviera cargado de algo intangible. Se detuvo frente a un estante que parecía más antiguo que los demás. Los libros estaban encuadernados en cuero desgastado, y algunos tenían títulos escritos en idiomas que no reconocía. Uno de ellos llamó su atención: Los recuerdos de los olvidados. Lo sacó del estante y lo abrió, encontrando páginas llenas de nombres y fechas. Mientras pasaba las páginas, algo extraño ocurrió. Las lámparas a su alrededor parpadearon, y un frío inexplicable recorrió el aire. Escuchó un suave susurro que parecía provenir del estante. «¿Quién eres?». Laura giró rápidamente, pero no vio a nadie. Cerró el libro y decidió buscar una mesa para sentarse.
Al llegar a una esquina más iluminada, encontró un escritorio con una lámpara encendida y una pila de libros abiertos. Alguien había estado allí recientemente. ¿Hola?, preguntó en voz alta, pero solo el eco de su voz respondió. Se sentó y abrió nuevamente el libro. Esta vez, las páginas mostraban algo diferente. No eran nombres ni fechas, sino descripciones de momentos específicos, como si fueran fragmentos de recuerdos. Uno de ellos le resultó inquietantemente familiar. Una mujer llega a la biblioteca al atardecer, buscando respuestas que no sabe que necesita. Está sola, pero no por mucho tiempo. Laura dejó caer el libro, sintiendo como su respiración se aceleraba. De repente, las lámparas comenzaron a parpadear de nuevo, y los pasillos parecieron oscurecerse. Esto no es posible, susurró, recogiendo sus cosas para salir. Cuando llegó a las puertas principales, las encontró cerradas, aunque no recordaba haberlas visto moverse. Intentó empujar, pero no se abrieron. ¿Hay alguien aquí? ¡Déjenme salir! El susurro volvió, esta vez más claro. ¿Por qué te vas? Giró hacia el interior de la biblioteca y vio algo que la hizo retroceder, una figura alta y delgada de pie entre los estantes. Estaba envuelta en sombras, pero sus ojos brillaban con una luz tenue. No has encontrado lo que buscabas, dijo la figura, con una voz que parecía resonar en toda la sala. Laura trató de hablar, pero su voz no salía. La figura levantó una mano y señaló hacia uno de los pasillos. Sigue buscando. Contra su voluntad, sus pies comenzaron a moverse, llevándola hacia el lugar señalado. El pasillo estaba más oscuro que los demás, y los libros en los estantes parecían más antiguos, casi como si no pertenecieran a este mundo. Al final del pasillo, encontró un libro solitario en una mesa. Estaba encuadernado en cuero negro, sin título. Lo abrió lentamente y vio algo que la dejó helada. Era un relato de su propia vida, con cada detalle escrito con precisión. Las últimas páginas estaban en blanco, excepto por una línea que parecía recién escrita. En este lugar, el conocimiento tiene un precio. ¿Estás lista para pagarlo? La figura apareció detrás de ella, y Laura sintió una mano fría en su hombro. ¿Cuál es tu decisión?, preguntó la voz. Laura cerró el libro de golpe y corrió hacia las puertas principales. Esta vez, las encontró abiertas, y salió al exterior, donde el aire fresco de la noche la envolvió. Al mirar hacia atrás, la biblioteca estaba completamente a oscuras, como si nunca hubiera estado abierta. Cuando regresó a su hotel, encontró algo que no podía explicar. Entre sus cosas estaba el libro negro que había visto en la mesa, con la última línea ahora tachada. Desde ese día, Laura comenzó a olvidar cosas importantes, nombres, fechas, momentos clave de su vida. Era como si la biblioteca se estuviera cobrando el precio del conocimiento que había intentado obtener. Nadie sabe qué ocurre realmente dentro de la biblioteca del tiempo detenido, pero aquellos que han entrado aseguran que no sale siendo la misma persona, si es que logra salir. En un pueblo remoto rodeado de montañas, había una iglesia vieja con un campanario que, según los locales, nunca sonaba a la hora correcta. Las campanas resonaban en momentos inesperados, a mitad de la noche, durante tormentas o incluso en pleno silencio de la madrugada. Se decía que cada vez que sonaban, alguien en el pueblo desaparecía, dejando solo ecos de su nombre en el viento. Daniel, un investigador de fenómenos extraños, escuchó la historia mientras trabajaba en un proyecto sobre desapariciones. Intrigado, decidió visitar el pueblo y observar el campanario por sí mismo. Llegó al anochecer, justo cuando la luz del sol comenzaba a desvanecerse,
bañando el lugar con una tenue penumbra. La iglesia era un edificio imponente, con paredes de piedra ennegrecidas por el tiempo y ventanas de vitrales agrietados. El campanario se alzaba como un gigante silencioso, con su campana oxidada apenas visible a través de las sombras. Al entrar, Daniel sintió un aire pesado, como si el lugar estuviera cargado de una energía que no podía explicar. Caminó hacia el altar y vio algo extraño, un reloj de péndulo parado en el centro de la sala, marcando las 11:47 de la noche, aunque su propio reloj indicaba que eran solo las 6. Esto es extraño, murmuró, encendiendo su grabadora. Mientras inspeccionaba el lugar, el aire pareció volverse más frío y un leve zumbido llenó la sala. Miró hacia el campanario y algo en su interior brilló débilmente, como si un fuego distante se encendiera dentro de la campana. Decidió subir las escaleras que llevaban al campanario, a pesar del crujir de la madera bajo sus pies. Cada paso resonaba en el silencio, acompañado por un eco que parecía durar más de lo normal. Al llegar a la cima, encontró la campana colgando inmóvil, pero rodeada de marcas grabadas en las paredes. Eran nombres, cientos de ellos, tallados de forma apresurada, algunos casi borrados por el paso del tiempo. ¿Qué es esto?, susurró, mientras sacaba su cámara para documentar. Cuando tomó la primera foto, escuchó un sonido metálico. Giró rápidamente hacia la campana, pero ésta permanecía quieta. Sin embargo, un viento helado comenzó a soplar, moviendo las cuerdas como si alguien invisible estuviera tirando de ellas. Fue entonces cuando las campanas resonaron. No era un sonido armonioso, sino un eco profundo y discordante que parecía llenar todo el espacio. Daniel sintió un escalofrío cuando las paredes comenzaron a vibrar, y los nombres grabados parecieron brillar con una luz tenue. De repente, escuchó un susurro detrás de él. ¿Por qué estás aquí? Giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el susurro continuaba, cada vez más claro. ¿No debiste venir? Daniel bajó corriendo las escaleras, sintiendo que algo lo seguía. Al llegar al altar, vio que el reloj de péndulo había comenzado a moverse, marcando la hora con precisión. Sin embargo, cada vez que el péndulo oscilaba, una campanada resonaba en el aire, como si el tiempo mismo estuviera sincronizado con la campana. Intentó salir de la iglesia, pero las puertas estaban cerradas. Miró a través de los vitrales y vio algo que lo hizo retroceder, figuras oscuras caminando lentamente hacia el edificio, rodeándolo. Esto no puede estar pasando, murmuró, encendiendo su linterna. Cuando miró hacia el altar, vio algo que lo dejó helado. Había un nuevo nombre tallado en las paredes, brillante y fresco. Era el suyo, Daniel Martínez. Las campanas resonaron nuevamente, y el aire pareció volverse líquido, como si el espacio a su alrededor se estuviera distorsionando. Las figuras comenzaron a entrar por las paredes, sus siluetas borrosas, como sombras proyectadas por una luz inexistente. Una de ellas se acercó a él, extendiendo una mano. Ahora eres parte del tiempo. Daniel intentó correr, pero todo a su alrededor se oscureció. Días después, un grupo de exploradores encontró su grabadora tirada en el suelo del altar. En el último fragmento de audio, podían escucharse las campanas y un susurro que repetía una frase una y otra vez. El tiempo no se detiene. El campanario sigue en pie, y los habitantes del pueblo dicen que, cada vez que las campanas suenan, un nuevo nombre aparece en sus paredes. Nadie se atreve a entrar, pues temen que, si lo hacen, su nombre será el siguiente en ser reclamado por el tiempo. En un rincón olvidado de un viejo sistema ferroviario,
existía una estación que no aparecía en ningún mapa moderno. Los lugareños la llamaban la estación de la medianoche, porque se decía que solo aparecía en esa hora precisa, envuelta en una neblina densa que hacía imposible ver más allá de sus límites. Las historias contaban que, si subías al tren que partía desde allí, podías terminar en un lugar que no pertenecía a este mundo. Algunos regresaban, pero no eran los mismos. Otros simplemente desaparecían. Clara, una periodista con pasión por los misterios, encontró referencias a esta estación mientras investigaba desapariciones inexplicables. Fascinada, decidió comprobar por sí misma si las historias eran reales. Llegó a la ubicación descrita por un anciano del pueblo, una zona rodeada de árboles muertos, con un frío extraño en el aire que no correspondía a la temporada. La estación no estaba allí cuando llegó, solo las vías oxidadas y el silencio profundo de la noche. Miró su reloj, eran las 11:50 de la noche. Decidió esperar. 10 minutos después, justo al llegar la medianoche, un zumbido bajo llenó el aire, y de la nada, la estación apareció ante sus ojos. Las luces de los faroles se encendieron al unísono, proyectando sombras largas y sinuosas que parecían moverse por sí mismas. La estructura era antigua, con paredes de madera desgastada y carteles en idiomas que Clara no pudo reconocer. Una campana sonó 3 veces, y el sonido resonó en el vacío. De las vías surgió un tren, avanzando lentamente entre la niebla. Era un modelo antiguo, con vagones oscuros y ventanas empañadas. Clara sintió como su corazón se aceleraba mientras el tren se detenía frente a la estación y las puertas se abrían con un chirrido metálico. Contra todo instinto, subió. El interior del tren era sorprendentemente limpio, con asientos de terciopelo rojo y lámparas que emitían una luz cálida. Pero estaba vacío. Clara avanzó por el pasillo, observando cada detalle. Los nombres de los vagones estaban grabados en placas de metal, pero no parecían tener sentido. Uno decía recuerdos, otro sombras y el último destino. Decidió sentarse en el primer vagón, colocando su grabadora en la mesa frente a ella. El tren comenzó a moverse sin aviso, y al mirar por la ventana, Clara se dio cuenta de que el paisaje ya no era el mismo. Las vías ahora atravesaban un terreno extraño, donde el cielo era de un gris plomizo y no había árboles ni montañas, solo una llanura infinita. Intentó calmarse, pero la sensación de que algo la observaba desde las sombras del vagón era ineludible. Fue entonces cuando escuchó el primer ruido. Era un golpe suave, como si algo hubiera caído en el vagón trasero. Decidió investigar, llevando consigo su linterna. El vagón sombras estaba completamente oscuro, y su linterna apenas iluminaba unos pocos metros frente a ella. En los asientos vio formas borrosas, como figuras humanas que se disolvían en el aire al acercarse. «¿Hola?», preguntó, aunque sabía que no recibiría respuesta. Una voz suave, casi un susurro, rompió el silencio. ¿Y Clara? El sonido parecía venir de todas partes. Giró rápidamente, pero no había nadie. Al mirar hacia la ventana, vio algo que la hizo retroceder. Su propio reflejo la observaba, pero no imitaba sus movimientos. Su reflejo sonrió, levantando una mano y señalando hacia la puerta del siguiente vagón. El vagón destino era diferente. No tenía asientos, solo un espacio vacío con una luz en el centro. En el suelo había un reloj antiguo, cuyos manecillas giraban al revés. Al acercarse, escuchó voces, como si cientos de personas estuvieran hablando al mismo tiempo, sus palabras mezcladas en un murmullo incomprensible. «No es tu tiempo, aún», dijo una voz clara detrás de ella. Clara se giró y vio a una figura alta, vestida con un traje negro que parecía absorber la luz.
Su rostro estaba cubierto por una máscara lisa, sin rasgos, pero sus ojos brillaban con un resplandor tenue. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro. La figura no respondió. En su lugar, levantó una mano y el reloj en el suelo se detuvo. En ese momento, el tren comenzó a temblar y las luces parpadearon. Clara sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía, como si el tren estuviera siendo tragado por algo más grande. De repente, todo quedó en silencio. Clara despertó en el mismo lugar donde había esperado la estación, con su grabadora en la mano y el tren desaparecido. Miró su reloj, eran las 12:01 de la mañana. Todo parecía un sueño, pero al revisar la grabadora, escuchó algo que la dejó helada, las voces del vagón sombras, mezcladas con el sonido de las ruedas del tren y la frase repetida de la figura enmascarada. No es tu tiempo, aún. Desde esa noche, Clara nunca volvió a investigar lugares misteriosos. Sin embargo, cada vez que pasa cerca de una estación de tren, siente que la están observando, y a veces, en la distancia, cree escuchar el sonido de un tren que viaja hacia un lugar al que nunca debería regresar. En un pueblo alejado de las carreteras principales, circulaba una extraña leyenda sobre una casa que solo se podía encontrar en sueños. Se decía que aquellos que soñaban con ella la veían siempre igual, una mansión enorme, con paredes de madera oscura, ventanas sin cristal y un jardín lleno de flores marchitas. Los que entraban en la casa mientras soñaban afirmaban que era imposible salir, como si el sueño nunca terminara. Lo más inquietante era que algunos no volvían a despertar. Lucía, una psicóloga interesada en los misterios del subconsciente, se encontró con esta historia mientras trabajaba en un caso de insomnio extremo en el pueblo. 3 de sus pacientes aseguraban haber visto la misma casa en sus sueños y compartían detalles idénticos: una puerta roja que siempre estaba entreabierta, una escalera infinita que llevaba a ninguna parte, y un reloj en el salón que nunca marcaba la hora correcta. Lucía no creía en lo sobrenatural, pero la coincidencia la intrigó. Una noche, mientras revisaba sus notas en la tranquilidad de su hotel, Lucía comenzó a sentir un extraño cansancio. Sin darse cuenta, se quedó dormida en el escritorio. Cuando abrió los ojos, no estaba en su habitación. Frente a ella, se alzaba la casa de la leyenda. Era tal como la describieron sus pacientes, imponente, oscura y rodeada de un aire que parecía vibrar con una energía desconocida. Miró hacia el cielo, pero no había estrellas ni luna, solo una neblina que lo cubría todo. La puerta roja estaba frente a ella, entreabierta, como si la invitara a entrar. «Esto es un sueño, tiene que ser un sueño», murmuró, tratando de convencerse. Sintiendo una mezcla de curiosidad y temor, cruzó el umbral. El interior de la casa era aún más extraño. Las paredes estaban cubiertas de cuadros que parecían moverse ligeramente, como si las figuras dentro de ellos estuvieran vivas. El aire era pesado, impregnado de un aroma a humedad y flores marchitas. Lucía avanzó hacia el salón, donde vio el reloj que sus pacientes habían descrito. Era grande, con un péndulo que oscilaba de forma errática. Las manecillas no se movían, y el sonido del tic-tac era irregular, casi perturbador. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido, un leve crujido que provenía de las escaleras. Miró hacia el pasillo y vio la escalera infinita, una espiral que se perdía en la oscuridad. Subió un par de escalones, pero se detuvo cuando escuchó un susurro. «¿Lucía?». El sonido la hizo estremecer. Miró alrededor, pero no vio a nadie. A pesar de su miedo, algo la impulsaba a seguir. Subió más escalones, sintiendo que el aire se volvía más denso con cada paso.
Al llegar a lo que parecía el primer descanso, encontró una puerta cerrada. En la madera había grabada una frase: "Recuerda lo que olvidaste". Empujó la puerta y entró en una habitación que parecía un reflejo de su consultorio. Los muebles eran idénticos, pero estaban cubiertos de polvo, como si hubieran estado allí durante años. Sobre el escritorio había un cuaderno, abierto en una página que llevaba su nombre escrito con letras grandes. Debajo, había una lista de nombres que no reconocía, pero al final de la lista estaba el suyo, subrayado 2 veces. De repente, las paredes comenzaron a vibrar, y un sonido profundo llenó la habitación. Lucía intentó salir, pero la puerta estaba cerrada. Fue entonces cuando vio una figura al otro lado del escritorio. Era una mujer, pero su rostro estaba borroso, como si estuviera cubierto por una neblina. ¿Quién eres?, preguntó Lucía, sintiendo que su voz temblaba. La figura no respondió. En cambio, señaló hacia el cuaderno. Lucía lo tomó con manos temblorosas y leyó una nueva línea que había aparecido. El tiempo se agota. Si no recuerdas, no despertarás. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Miró a la figura, que ahora se acercaba lentamente. En sus ojos vio algo que no podía explicar, una mezcla de tristeza y desesperación. ¿Qué quieres de mí?, la figura susurró algo que Lucía no pudo entender, y de repente todo a su alrededor se oscureció. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba en su habitación del hotel, jadeando y con la frente cubierta de sudor. Al principio pensó que todo había sido un sueño, pero sobre el escritorio había un cuaderno idéntico al de la casa, con los mismos nombres escritos en él. Lucía intentó quemarlo, pero el cuaderno reaparecía cada mañana en el mismo lugar. Desde esa noche, comenzó a tener sueños recurrentes con la casa. A veces estaba afuera, a veces dentro, pero siempre sentía que algo o alguien la estaba esperando. Poco a poco, su memoria comenzó a fallar, olvidando nombres, fechas y, finalmente, quién era. Nadie sabe qué ocurre con quienes visitan la casa en sus sueños, pero las leyendas dicen que, una vez que cruzas la puerta roja, una parte de ti siempre se queda allí, esperando a que otra alma despierte y te reemplace. En una pequeña ciudad con calles empedradas y faroles antiguos, había una historia que los habitantes contaban en susurros, la leyenda de una tienda que aparecía solo al anochecer, en un callejón que no figuraba en ningún mapa. Aquellos que entraban encontraban objetos que parecían estar diseñados específicamente para ellos, pero al comprarlos, sus vidas cambiaban de maneras que no siempre podían controlar. Julián, un coleccionista de antigüedades poco común, escuchó la historia mientras exploraba la ciudad en busca de piezas únicas para su tienda. Intrigado, preguntó a los locales, pero la mayoría evitaba responder. Solo un anciano, sentado en una banca junto a la plaza central, le dio una advertencia. Si encuentras esa tienda, no compres nada. Todo tiene un precio, pero nunca es el que esperas. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su hotel, Julián vio algo extraño. Un callejón que no había notado antes apareció a su izquierda, envuelto en una ligera neblina. En su interior, una luz cálida brillaba, iluminando un letrero que decía, "Curiosidades únicas". La puerta estaba abierta, y un tintineo suave de campanas lo invitaba a entrar. El interior de la tienda era acogedor, con estantes llenos de objetos extraños, relojes antiguos, joyas con piedras opacas, libros encuadernados en cuero y pequeñas figuras talladas a mano. Pero lo que más llamó su atención fue un espejo ovalado al fondo de la sala. Tenía un marco dorado ornamentado, y su superficie parecía brillar de una manera extraña, casi como si estuviera viva. Es hermoso, ¿verdad?,
dijo una voz detrás de él. Julián se giró y vio a un hombre delgado, vestido con un traje negro impecable. Su rostro era pálido, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. Ese espejo es único. Refleja más que lo que ves a simple vista. Julián se acercó al espejo, curioso. Al principio, solo vio su propio reflejo, pero al mirarlo más de cerca, algo cambió. En lugar de su habitación del hotel detrás de él, el espejo mostraba una tienda llena de clientes, todos comprando antigüedades que llevaban el logotipo de su negocio. Parecía ser un futuro próspero, uno que siempre había deseado. ¿Cuánto cuesta?, preguntó sin pensar. El precio no es en dinero, respondió el hombre, sonriendo con una calma inquietante. Solo requiere algo que ya no necesitas. Julián dudó por un momento, pero el deseo de tener el espejo fue más fuerte. Aceptó el trato y el hombre lo ayudó a cargarlo hasta su coche. Antes de irse, el vendedor le dio una advertencia. Asegúrate de nunca romperlo. Esa noche, Julián llevó el espejo a su tienda y lo colocó en la pared principal como pieza central de su colección. Al día siguiente, comenzaron a llegar más clientes de los que había visto en meses. Sus ventas se dispararon, y pronto su negocio se convirtió en el más exitoso de la ciudad. Sin embargo, algo no estaba bien. Cada vez que miraba el espejo, notaba que su reflejo era ligeramente diferente. Sus ojos parecían más cansados, su piel más pálida, y a veces juraba que el reflejo se movía un segundo después que él. Con el tiempo, empezó a escuchar ruidos extraños provenientes del espejo, susurros, como si alguien estuviera hablando desde el otro lado. Una noche, mientras trabajaba tarde, escuchó claramente su nombre. ¿Y Julián? Se giró hacia el espejo, pero su reflejo no estaba allí. En su lugar, vio a un hombre sentado detrás de un mostrador en una tienda idéntica a la que había visitado. Era el mismo hombre que le había vendido el espejo. ¿Disfrutando tu éxito?, preguntó el hombre, sonriendo con la misma calma inquietante. ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando? El hombre no respondió, pero la imagen en el espejo comenzó a cambiar. Ahora mostraba una tienda vacía, con estantes cubiertos de polvo y un Julián envejecido, sentado solo detrás del mostrador. Todo tiene un precio, Julián. Y el tuyo ya está pagado. El espejo se oscureció, y el reflejo de Julián volvió, pero esta vez tenía la misma mirada vacía que había visto en los ojos del vendedor. Esa noche, Julián intentó deshacerse del espejo. Lo llevó al sótano, lo cubrió con una manta, pero los susurros no pararon. Cada vez que pasaba cerca, escuchaba su nombre y frases que no lograba comprender. Finalmente, en un ataque de desesperación, tomó un martillo y golpeó el espejo con todas sus fuerzas. El vidrio se rompió en 1000 pedazos, pero en lugar de caer al suelo, los fragmentos flotaron en el aire, reflejando escenas de su vida pasada y futuros posibles que no podía comprender. El último fragmento mostró su rostro, pero no era él. Era el vendedor, sonriendo con una expresión de triunfo antes de desaparecer. Al día siguiente, la tienda de Julián estaba vacía. Nadie supo qué pasó con él, pero algunos dicen que, en ciertos callejones oscuros de la ciudad, puedes encontrar una tienda llamada Curiosidades Únicas. Y si miras con atención, en uno de sus espejos, puedes ver a Julián, atrapado al otro lado, esperando al próximo cliente que tome su lugar. En las afueras de una ciudad industrial, había un hospital abandonado que los locales llamaban el Sanatorio del Olvido. Durante décadas, los rumores habían circulado sobre su oscuro pasado.
Algunos decían que era un lugar donde los pacientes con enfermedades incurables eran enviados para desaparecer, mientras otros aseguraban que los doctores practicaban experimentos inhumanos en sus últimos días. Sin embargo, lo que más inquietaba a los habitantes era la leyenda de que el hospital no estaba completamente vacío. Según las historias, si alguien entraba al edificio, podía escuchar voces ofreciéndole una cura a cualquier mal, a cambio de algo que no podían recuperar. Adrián, un médico escéptico y apasionado por desmentir mitos, decidió visitar el lugar después de escuchar la leyenda durante una conferencia en la ciudad. Llegó al hospital al anochecer, cuando el aire frío de la noche hacía que el edificio se alzara como una sombra imponente contra el cielo. La entrada principal estaba sellada, pero encontró una ventana rota en la parte trasera. Al cruzarla, el interior lo recibió con un silencio opresivo. Los pasillos eran largos y oscuros, con paredes cubiertas de grafitis y restos de equipos médicos oxidados. Aunque llevaba una linterna, la luz parecía apenas penetrar la penumbra. Mientras avanzaba, notó que el aire estaba cargado de un olor peculiar, una mezcla de humedad y desinfectante antiguo que le resultaba extrañamente familiar. El sonido de sus pasos resonaba en el vacío, pero de vez en cuando juraba escuchar otros pasos detrás de él, como un eco que no correspondía al suyo. Llegó a lo que parecía ser la sala de espera principal. En una de las paredes colgaba un reloj detenido en las 11:47 de la noche, aunque su propio reloj marcaba las 9:30. Frente a él había una recepción con un viejo libro de registros. Adrián lo abrió, esperando encontrar nombres de pacientes, pero las páginas estaban vacías, salvo por una línea al final de la última hoja. Cada vida tiene un precio. Elige con cuidado. Adrián sintió un escalofrío, pero lo ignoró, convencido de que era solo una broma de alguien que había visitado el lugar antes. Decidió explorar más profundamente, llegando a lo que parecía ser el ala de cuidados intensivos. Las camas estaban alineadas perfectamente, con sábanas blancas que parecían intactas, como si el personal médico hubiera salido hace solo unas horas. Fue entonces cuando escuchó la primera voz. ¿Buscas algo, doctor? Adrián giró rápidamente, iluminando con su linterna, pero no vio a nadie. La voz era suave, casi un susurro, y parecía provenir de todos lados a la vez. Decidió seguir avanzando, tratando de mantener la calma. En el siguiente pasillo, vio una luz tenue proveniente de una sala. Al acercarse, notó que era una oficina, con una lámpara encendida sobre un escritorio lleno de papeles. En el centro del escritorio, había un expediente médico con su nombre. Esto no tiene sentido, susurró, abriendo el archivo. Dentro, encontró un diagnóstico que no reconocía, describiendo una enfermedad terminal que nunca había tenido. Al final del documento, había una nota escrita a mano. Podemos curarte. Solo tienes que aceptar. Adrián sintió que el aire se volvía más frío. En el pasillo, las sombras parecían moverse, alargándose como si algo se acercara. Decidió regresar a la sala de espera, pero los pasillos comenzaron a cambiar. Donde antes había puertas cerradas, ahora había aberturas que llevaban a habitaciones llenas de camas ocupadas por figuras borrosas, cuyos rostros no podía distinguir. Cada vida tiene un precio, susurraron las voces al unísono. Adrián tropezó con una camilla, cayendo al suelo. Cuando levantó la vista, estaba frente a una figura vestida con un uniforme de doctor antiguo. Su rostro estaba oculto tras una máscara quirúrgica, pero sus ojos brillaban con una luz inquietante. ¿Qué harías por una segunda oportunidad, doctor? No necesito nada de ustedes, respondió Adrián, tratando de levantarse. La figura inclinó la cabeza,
como si estuviera analizándolo. Todos necesitan algo. ¿Tú también? El hombre señaló hacia una habitación al final del pasillo. A pesar de su miedo, Adrián sintió que sus pies se movían solos, llevándolo hacia la puerta. Al entrar, vio algo que lo dejó helado. En el centro de la sala, había una cama ocupada por una figura idéntica a él. El otro Adrián parecía estar dormido, con una máscara de oxígeno y monitores que mostraban signos vitales estables. Tu vida o su vida. Elige. Adrián intentó hablar, pero las palabras no salían. El doctor de la máscara quirúrgica lo observaba con paciencia, como si ya supiera cuál sería su decisión. Yo no, esto no puede estar pasando. La figura asintió. El tiempo se acaba. Cada vida tiene un precio. Antes de que pudiera responder, todo a su alrededor comenzó a desvanecerse. Despertó en su coche, estacionado frente al hospital, con el sol naciendo en el horizonte. Al principio pensó que todo había sido un sueño, pero en el asiento del copiloto encontró el expediente con su nombre. Desde ese día, Adrián comenzó a sufrir síntomas inexplicables y su salud se deterioró rápidamente. Aunque intentó buscar ayuda, los médicos no pudieron diagnosticar su condición. Finalmente, decidió regresar al hospital, pero esta vez no pudo encontrar el edificio. Los habitantes del pueblo dicen que el sanatorio del olvido aparece solo para aquellos que están dispuestos a aceptar su trato. Y quienes lo hacen nunca vuelven a ser los mismos. En lo más profundo de un bosque donde las tormentas eran constantes y la niebla cubría el suelo como un velo eterno, existía una cabaña que, según los lugareños, solo se hacía visible cuando los relámpagos iluminaban el cielo. Decían que aquellos que la encontraban podían entrar, pero que nunca salían siendo los mismos. Ángela, una exploradora y aficionada a los lugares abandonados, escuchó la historia mientras acampaba cerca del bosque con un grupo de amigos. Fascinada por el misterio, decidió que tenía que comprobarlo por sí misma. Cuando una tormenta repentina comenzó a sacudir el cielo esa misma noche, se armó con su linterna y su cámara, y se aventuró sola entre los árboles. El bosque estaba oscuro, excepto por los destellos de los relámpagos que iluminaban brevemente el camino. El sonido de la lluvia golpeando las hojas mezclado con el eco de los truenos hacía que todo pareciera más denso, casi irreal. Después de caminar por lo que le parecieron horas, la vio, una pequeña cabaña de madera, con un techo inclinado y ventanas cubiertas de musgo. Ángela se acercó lentamente, sintiendo una extraña mezcla de emoción y aprensión. La puerta estaba entreabierta, moviéndose ligeramente con el viento, pero no producía ningún sonido, como si el mismo bosque contuviera el ruido. Encendió su linterna y cruzó el umbral. El interior era más amplio de lo que esperaba. Había muebles antiguos, una chimenea apagada y un gran espejo colgado en la pared. Aunque la cabaña parecía abandonada, el aire no olía a humedad ni a madera podrida, en cambio, tenía un aroma extraño, una mezcla de tierra mojada y algo que no podía identificar. Ángela comenzó a explorar, tomando fotos de todo. Pero cuando revisó las imágenes en la pantalla de su cámara, notó algo extraño. En cada foto, había sombras en los rincones que no estaban allí a simple vista. De repente, un ruido detrás de ella rompió el silencio. Era un leve crujido, como si alguien estuviera caminando sobre las tablas del suelo. Giró rápidamente, apuntando con su linterna, pero no vio a nadie. ¿Hay alguien aquí?, preguntó, tratando de sonar valiente, aunque su voz temblaba. No hubo respuesta, pero el crujido continuó, acercándose lentamente. La luz de su linterna comenzó a parpadear,
y la sensación de que algo la observaba se hizo más intensa. Fue entonces cuando vio algo que la hizo detenerse en seco. El espejo en la pared reflejaba una figura detrás de ella, una sombra alta y delgada que no estaba en la habitación. Ángela giró rápidamente, pero el lugar seguía vacío. Miró nuevamente al espejo, y esta vez, la figura estaba más cerca, como si estuviera avanzando hacia ella. «Esto no es posible», susurró, retrocediendo hasta chocar con una mesa. La cabaña se llenó de un sonido profundo, como un murmullo que venía de las paredes mismas. Las sombras en las esquinas comenzaron a moverse, alargándose como si quisieran alcanzarla. Ángela corrió hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe antes de que pudiera llegar. Golpeó con todas sus fuerzas, gritando, pero la madera no cedía. Fue entonces cuando el murmullo se convirtió en una voz clara. «No puedes irte». La voz era baja, pero resonaba en toda la cabaña, envolviéndola como un eco interminable. Ángela miró alrededor, buscando una salida, y sus ojos se detuvieron en el espejo. Ahora, en lugar de reflejar la habitación, mostraba un paisaje completamente diferente, un campo vacío bajo un cielo negro, donde figuras sin rostro caminaban lentamente hacia un punto invisible en el horizonte. «Déjame salir», susurró, sintiendo como las lágrimas comenzaban a caer por su rostro. El espejo brilló con un destello repentino, cegándola por un momento. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la cabaña. Estaba de pie en el bosque, empapada por la lluvia, con su cámara tirada a sus pies. Pensó que todo había sido un sueño hasta que revisó las fotos en su cámara. Las imágenes mostraban claramente el interior de la cabaña, pero en cada una de ellas, la figura oscura estaba presente, acercándose más en cada toma, hasta que en la última foto estaba justo detrás de ella, con una mano extendida hacia su hombro. Ángela regresó al campamento, temblando y sin hablar de lo ocurrido. Sus amigos la encontraron al amanecer, sentada junto a la fogata, murmurando una y otra vez, «No era real, no era real». Desde entonces, nadie ha vuelto a ver la cabaña, pero los lugareños dicen que, en noches de tormenta, se puede escuchar una voz en el bosque que llama a quienes se acercan demasiado, susurrando promesas de respuestas a preguntas que nadie debería hacer. En un mercado de antigüedades escondido en un callejón olvidado, existía un puesto conocido por vender los objetos más extraños. Entre ellos, había un reloj de pared pequeño, con un marco dorado y una esfera blanca brillante. Su particularidad era que no marcaba la hora de manera convencional, sus manecillas no avanzaban, sino que retrocedían lentamente. Según el vendedor, el reloj contaba hacia atrás el tiempo de su dueño. Rafael, un joven coleccionista obsesionado con los objetos raros, no pudo resistir la tentación de comprarlo. Aunque no creía en las supersticiones, el diseño y la extraña historia detrás del reloj lo intrigaron. Lo llevó a casa, lo colgó en la pared de su sala y se olvidó de él mientras continuaba con su rutina diaria. Esa noche, mientras leía en el sofá, el sonido del reloj lo distrajo. Su tic-tac era inusualmente fuerte, casi hipnótico. Cuando lo miró, notó algo inquietante. Las manecillas retrocedían a una velocidad que no correspondía al tiempo real. «Qué curioso», murmuró, pero no le dio más importancia. A la mañana siguiente, se despertó sintiéndose extrañamente agotado, como si no hubiera dormido en absoluto. Miró el reloj en la sala y notó que las manecillas habían retrocedido varias horas durante la noche. Algo en el aire se sentía diferente, el ambiente era pesado, y el sonido del tic-tac resonaba en toda la casa, aunque el reloj no era grande. Con el paso de los días, Rafael comenzó a notar cosas más extrañas. Las plantas de su casa,
que siempre cuidaba con esmero, comenzaron a marchitarse sin razón aparente. Los objetos parecían moverse del lugar cuando no estaba mirando, y su reflejo en los espejos parecía más viejo. Al principio pensó que era su imaginación, pero la evidencia era demasiado constante como para ignorarla. Una noche, decidió inspeccionar el reloj con más detenimiento. Lo bajó de la pared y notó una inscripción en la parte trasera que no había visto antes. Decía: el tiempo dado no puede ser devuelto. Rafael sintió un escalofrío, pero no sabía qué significaba. Decidió buscar al vendedor del mercado, pero cuando regresó al lugar donde lo había comprado, el puesto ya no estaba. Los demás comerciantes le dijeron que nunca había habido un puesto como el que describía. Esa noche, los sueños de Rafael fueron diferentes. Soñó con un gran reloj en medio de una habitación oscura, donde las sombras se alargaban como si tuvieran vida propia. Las manecillas del reloj se movían rápidamente hacia atrás, y cada vez que retrocedían, sentía que algo dentro de él se debilitaba. Al despertar, su reflejo en el espejo lo hizo retroceder de miedo. Parecía haber envejecido años en una sola noche. Sus ojos estaban hundidos, y su cabello comenzaba a encanecer. Miró el reloj en la sala y vio que las manecillas estaban cerca del inicio, como si quedara poco tiempo en su cuenta regresiva. Desesperado, intentó deshacerse del reloj. Lo llevó a un vertedero y lo lanzó con fuerza entre la basura. Pero al regresar a casa, allí estaba, colgado en la pared como si nunca se hubiera movido. «Esto no puede estar pasando», susurró, con el corazón acelerado. El tic-tac se volvió más fuerte, resonando en toda la casa. Las luces comenzaron a parpadear, y las sombras en las esquinas parecieron alargarse hacia él. Fue entonces cuando escuchó una voz. «El tiempo no se detiene». Rafael trató de correr, pero sus piernas no respondieron. El aire se volvió denso, y todo a su alrededor comenzó a oscurecerse. Las manecillas del reloj se movían cada vez más rápido, y con cada giro sentía que su energía lo abandonaba. Antes de perder la conciencia, escuchó un último tic, seguido de un silencio absoluto. Cuando los vecinos notaron su ausencia días después, encontraron su casa vacía, salvo por el reloj colgado en la pared. Sin embargo, ahora las manecillas se habían detenido, marcando las 12, como si el tiempo de Rafael hubiera llegado a su fin. Desde entonces, el reloj ha aparecido en diferentes lugares, siempre buscando un nuevo dueño. Se dice que quien lo encuentra siente una extraña atracción hacia él, como si no pudiera resistir la tentación de poseerlo. Y cada vez, el ciclo comienza de nuevo, mientras el tiempo retrocede para reclamar otra vida. En una ciudad costera conocida por su pluma perpetua, circulaba la historia de un parque que solo podía encontrarse durante los minutos antes del amanecer. Se decía que el parque aparecía entre las calles vacías, envuelto en una niebla que parecía brillar débilmente, y que aquellos que lo exploraban jamás regresaban iguales. María, una fotógrafa obsesionada con capturar lugares inusuales, decidió buscarlo tras escuchar la leyenda de un barquero local. Este le advirtió que el parque no era como los demás, que no ofrecía calma ni belleza, sino algo mucho más extraño y peligroso. Esa noche, María se preparó, llevando su cámara, una linterna y un reloj que la despertó a las 4:30 de la mañana, justo antes de la hora que el barquero mencionó. Al salir de su apartamento, la ciudad estaba envuelta en un silencio inquietante, con calles desiertas y una niebla espesa que deformaba las luces de los faroles. Caminó durante 20 minutos, siguiendo las indicaciones que había memorizado, pero no vio nada fuera de lo común. Justo cuando pensaba regresar, notó algo extraño, una verja de hierro oxidado que no había estado allí antes,
cubierta de enredaderas que parecían moverse ligeramente bajo la luz tenue. Más allá de la verja, había un camino de grava que serpenteaba hacia un espacio lleno de árboles altos cuyas hojas se mecían en silencio, aunque no había viento. María cruzó la verja, sintiendo un leve escalofrío. El parque era más grande de lo que esperaba, con caminos que parecían no tener fin y bancos cubiertos de musgo. Había faroles antiguos que emitían una luz débil y temblorosa, pero no había ningún ruido, ni siquiera el de los insectos o las aves nocturnas. Encendió su cámara y comenzó a tomar fotos. La niebla hacía que todo se viera más surrealista, y mientras revisaba las imágenes, notó algo extraño. En cada foto, había sombras borrosas que no estaban allí cuando miraba directamente. Decidió seguir explorando, convencida de que el parque ofrecía una oportunidad única para capturar algo verdaderamente extraordinario. A medida que avanzaba, el ambiente se volvía más extraño. Los árboles parecían inclinarse hacia el camino, como si la estuvieran observando, y las sombras en las esquinas de su visión se hacían más definidas. Fue entonces cuando vio algo a lo lejos, un carrusel antiguo, completamente iluminado, con caballos que parecían recién pintados y una música suave que se filtraba a través de la niebla. «Esto no puede estar funcionando», murmuró, acercándose lentamente. El carrusel giraba, pero no había nadie montado en él. La música era repetitiva, casi hipnótica, y cada vez que giraba, los caballos parecían moverse ligeramente más rápido. María sacó su cámara y tomó varias fotos, pero cuando revisó las imágenes, vio algo que la hizo detenerse. En cada foto, había niños montados en los caballos, mirándola fijamente con expresiones vacías. María retrocedió, sintiendo que el aire se volvía más pesado. Fue entonces cuando escuchó un susurro. «¿Por qué estás aquí?» Giró rápidamente, iluminando con su linterna, pero no vio a nadie. La música del carrusel comenzó a ralentizarse, y los caballos parecieron detenerse en posiciones antinaturales, como si estuvieran a punto de saltar. El susurro volvió, más fuerte esta vez. ¿No debiste entrar? María decidió regresar por el camino, pero algo no estaba bien. El parque parecía haber cambiado. Los caminos se alargaban infinitamente, y los faroles parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. De repente, la niebla comenzó a espesarse, envolviendo todo a su alrededor hasta que no pudo ver más allá de unos pocos pasos. Fue entonces cuando lo vio, una figura alta y oscura que se movía lentamente entre los árboles. Aunque no podía distinguir su rostro, sintió que la observaba directamente. «Déjame salir», susurró, tratando de mantener la calma. La figura no respondió, pero el carrusel comenzó a girar nuevamente, esta vez mucho más rápido, y la música se tornó discordante, como si algo estuviera a punto de romperse. María corrió, tratando de encontrar la verja por la que había entrado, pero cada vez que giraba, aparecía en el mismo lugar, frente al carrusel. Finalmente, vio una luz más brillante en la distancia y corrió hacia ella. Cuando la alcanzó, se encontró de pie frente a la verja de hierro, con el sol comenzando a iluminar el horizonte. Al cruzar, miró hacia atrás, pero el parque había desaparecido. Regresó a su apartamento, temblando y sin poder explicar lo que había vivido. Al revisar las fotos en su cámara, todas estaban en blanco, salvo una. Mostraba el carrusel detenido, con una figura oscura de pie en el centro, observándola. Desde esa noche, María evitó caminar por la ciudad antes del amanecer, pero en sus sueños, siempre volvía al parque. Cada vez, el carrusel giraba más rápido, y los susurros se volvían más claros, como si alguien o algo estuviera esperando a que regresara. A las afueras de un pequeño pueblo,
Oculta entre bosques frondosos y senderos poco transitados, se encontraba una estación de tren abandonada. Nadie en el pueblo podía recordar la última vez que un tren había parado allí. La vieja estructura de madera, casi devorada por la vegetación, se erguía como un monumento a un tiempo olvidado. Las vías, oxidadas y cubiertas de musgo, desaparecían en la niebla, como si condujeran a un lugar fuera de este mundo. Marcos había oído hablar de aquella estación desde que era niño. Su abuelo solía contarle historias sobre trenes que aparecían en la madrugada, cargados de pasajeros que no pertenecían a este tiempo. Durante años, pensó que eran solo cuentos para asustarlo, pero ahora, con la mente inquieta y un anhelo inexplicable de respuestas, decidió ir a comprobarlo por sí mismo. Llegó justo al caer la tarde, cuando la luz dorada empezaba a teñirse de azul. El aire era denso, cargado del aroma de la tierra húmeda. La estación parecía más pequeña de lo que había imaginado, pero el silencio que la rodeaba era abrumador. Subió los escalones de madera podrida, que crujieron bajo su peso, y empujó la puerta de la sala de espera. Se abrió con un gemido prolongado, como si el edificio despertara de un largo sueño. Dentro, todo estaba cubierto de polvo. Los bancos de madera, las taquillas rotas y un viejo reloj en la pared, detenido a las 3:07. Marcos sintió un escalofrío. Había algo en el aire, una quietud que parecía contener secretos. Se sentó en uno de los bancos, dejando que el silencio lo envolviera. El tiempo pareció detenerse. Afuera, la luz se desvanecía rápidamente. La niebla empezaba a espesarse, deslizándose entre los árboles, acercándose a las vías. Marcos cerró los ojos un momento, respirando profundamente. Al abrirlos, algo había cambiado. No podía decir qué, pero el ambiente se sentía diferente, más pesado. Fue entonces cuando lo escuchó, un sonido lejano, casi imperceptible, como el eco de un tren acercándose. Se puso de pie, tratando de encontrar la fuente del sonido, pero no había nada. Las vías seguían vacías, cubiertas de maleza. El sonido se hizo más fuerte, y de pronto, una luz tenue apareció en la distancia, entre la niebla. Era imposible, pero allí estaba, un tren, avanzando lentamente, casi deslizándose sobre las vías. Marcos se quedó paralizado. El tren se detuvo frente a la estación. Las puertas se abrieron con un siseo, pero nadie salió. La estación estaba en silencio, y sin embargo, él sentía que no estaba solo. Se acercó al borde del andén, mirando dentro del tren. Las ventanas estaban oscuras, pero podía ver sombras moviéndose en el interior, como si los vagones estuvieran llenos de pasajeros. Una brisa fría lo envolvió. Un susurro, apenas audible, llegó hasta él: sube. Marcos sintió un impulso irracional. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera detenerlo. Subió al tren, y las puertas se cerraron detrás de él. El interior del vagón estaba en penumbra. Los asientos, cubiertos de polvo, parecían vacíos, pero en cada uno de ellos, la sombra de una figura se movía apenas, como si el tiempo las hubiera congelado. Ninguno lo miraba directamente, pero sentía sus presencias. Caminó por el pasillo, el sonido de sus pasos resonando en el silencio. Al final del vagón, encontró una puerta que lo llevaba a otro coche. Este estaba lleno de maletas viejas, algunas abiertas, otras cerradas. Al acercarse, vio que cada una tenía una etiqueta con un nombre escrito. Algunos le resultaban familiares, otros eran desconocidos. Pero lo que más le llamó la atención fue una maleta con su propio nombre. La abrió con manos temblorosas. Dentro, encontró objetos que no recordaba haber perdido: un reloj roto, una fotografía borrosa, una carta con su propia letra,
pero que nunca había escrito. Cada objeto parecía contener un recuerdo, una parte del que había olvidado o quizás que nunca había conocido. El tren empezó a moverse. Miró por la ventana, pero el paisaje era un vacío blanco, como si el mundo mismo hubiera desaparecido. Las sombras seguían allí, inmóviles, pero sentía que lo observaban. La voz volvió a susurrar, esta vez más cerca, no todos los pasajeros regresan. El tren se detuvo de repente. Las puertas se abrieron, y Marcos se encontró de nuevo en la estación. El silencio era absoluto. El tren desapareció en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Miró a su alrededor, confundido. Todo parecía igual, pero algo dentro de él había cambiado. Volvió al pueblo, pero la estación nunca volvió a estar en el mismo lugar. Cada vez que intentaba regresar, el sendero lo llevaba a un claro vacío. Nunca pudo explicar lo que había visto, pero en las noches de niebla, cuando el silencio era profundo, aún podía escuchar el eco lejano de un tren que nunca llegó. En un rincón olvidado del pueblo, al final de un camino de tierra cubierto de maleza, había un jardín escondido. No aparecía en ningún mapa y parecía que nadie hablaba de él. Solo los más ancianos murmuraban leyendas sobre aquel lugar, un sitio donde, decían, las huellas nunca desaparecían. Sofía lo descubrió casi por casualidad. Paseaba sin rumbo, buscando inspiración para sus fotografías, cuando notó un arco de piedra cubierto de enredaderas. Tras él, un sendero angosto se adentraba en la espesura. No pudo resistir la curiosidad y lo siguió. El jardín apareció de repente, como un sueño revelado entre la niebla. Era pequeño, cerrado por altos muros de piedra, cubiertos de musgo. En el centro, una fuente de mármol antiguo goteaba un agua cristalina que sonaba como un suspiro. Flores de colores pálidos crecían en desorden, como si el tiempo las hubiera olvidado. Sofía respiró profundamente. El aire olía a tierra mojada y a algo más, algo antiguo. Comenzó a tomar fotos, capturando la luz suave que se filtraba entre las hojas. Pero al mirar a través del visor de su cámara, notó algo extraño. Había huellas en el suelo, pequeñas y desordenadas, como de alguien que había caminado descalzo. Miró alrededor. No había nadie. Las huellas no estaban allí antes. Dio unos pasos, y al volver a mirar, nuevas marcas habían aparecido, justo detrás de ella. Eran diferentes a las suyas, más pequeñas. Sintió un escalofrío, pero no de miedo, sino de algo más profundo, como si el jardín la estuviera observando. Decidió seguir las huellas, que serpenteaban entre las flores hasta un rincón sombreado. Allí encontró un banco de piedra, desgastado por los años. Sobre él había un cuaderno abierto, sus hojas amarillentas llenas de garabatos. Parecían dibujos de plantas, árboles, pero también de figuras humanas borrosas, como si alguien hubiera intentado capturar algo que no podía ver del todo. En la última página, una frase escrita con mano temblorosa: el jardín siempre recuerda. El sonido del agua de la fuente se intensificó. Sofía sintió que el aire a su alrededor se espesaba. Las flores parecían inclinarse hacia ella, como susurrando secretos en un lenguaje que no podía entender. Las huellas seguían apareciendo, trazando un camino hacia la salida. Decidió seguirlas. Al llegar al arco de piedra, miró atrás. El jardín parecía diferente, más oscuro, como si la luz se hubiera apagado. Salió y, al mirar atrás, el arco había desaparecido. Intentó regresar varias veces en los días siguientes, pero el sendero siempre la llevaba a un claro vacío. Las fotos que tomó estaban borrosas, como si el jardín se negara a ser capturado. Pero cada noche,
Soñaba con huellas que aparecían detrás de ella, invisibles pero presentes, como recuerdos que nunca desaparecen. Si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias de miedo. Necesitamos tu ayuda. Comparte estos relatos con tus amigos y seres queridos. Juntos, haremos crecer esta comunidad y traeremos más historias inquietantes para ti.